Anuncios para esta semana. Te esperamos este miércoles a las 7 p.m. a nuestra reunión de oración. Queremos orar por ti. Los viernes son de metamorfosis. Si eres un adolescente en etapa de secundaria, te esperamos este viernes a las 5 p.m. para nuestra reunión. Estamos pasando momentos increíbles. Queremos invitarte a que reserves tu lugar para la reunión de la próxima semana. Tendremos 2 reuniones, 10 a.m. y 12 p.m. Reserva en el módulo de información o mándanos un WhatsApp, queremos verte. Seguimos con nuestras medidas de protección, así es que te animo a que uses tu cubrebocas y el gel antibacterial. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a nosotros. Hola, si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien, ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que aquí iba a suceder o lo que ibas a escuchar, así que te explicaré brevemente. ¿Listo? Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué padre estar un domingo aquí disfrutando de la presencia de Dios. Quiero leerte algo que viene en Juan 8:36 y dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y esa es una promesa, es una palabra de Jesús para nuestras vidas, una palabra de libertad. Vamos a ser libres del temor, libres del pecado, libres de toda maldición. En Él somos libres y es lo que vamos a cantar el día de hoy y lo vamos a declarar. Así es que te animo a que te pongas de pie y cantes con nosotros. Tengas amor.
te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras cerradas, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Entrega tus tareas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras cerradas, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Tú eres libre. Tú eres libre. Gracias, Señor, porque somos libres en ti.
del amanecer. Un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Porque pronto te veremos, pronto veremos tu presencia, Señor. Tú prometiste también que regresarás en las nubes, regresarás y tomarás a tu novia, tomarás a tu pueblo y lo llevarás contigo, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia, tu sangre nos redime, tu sangre nos sana. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Poder en la sangre del Calvario fluyó, el Cordero de Dios por mí murió.
es por nosotros. Gracias porque en el Inter tu presencia nos llena, nos rodea, nos sana, nos libera, Señor. Gracias porque tus promesas siempre se cumplen y tú eres un Dios real. Y te amamos por tu gran amor. Te amamos porque tú nos amaste primero a nosotros. Gracias. Anuncios para esta semana. Te esperamos este miércoles a las 7 p.m. a nuestra reunión de oración. Queremos orar por ti. Los viernes son de metamorfosis. Si eres un adolescente en etapa de secundaria, te esperamos este viernes a las 5 p.m. para nuestra reunión. Estamos pasando momentos increíbles. Queremos invitarte a que reserves tu lugar para la reunión de la próxima semana. Tendremos 2 reuniones, 10 a.m. y 12 p.m. Reserva en el módulo de información o mándanos un WhatsApp, queremos verte. Seguimos con nuestras medidas de protección, así es que te animo a que uses tu cubrebocas y el gel antibacterial. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a nosotros. ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes ya casi, gracias a Dios que estamos aquí este día, un día más, muy contentos de poder estar aquí con todos ustedes, también con las personas que nos ven a través de internet. Qué bueno que nos están acompañando desde su casa, es un gusto poder llegar hasta la casa de ustedes durante este tiempo que ya ha sido un tiempo largo de pandemia. No importa, la iglesia, como hemos dicho siempre, la iglesia no para, la iglesia sigue adelante, la iglesia va a continuar siempre haciendo su labor de estar comunicando la palabra de Dios hasta todos los lugares donde se pueda. Estamos muy contentos en este día de poder estar ya aquí, este día domingo, comunicando la palabra de Dios, hablando de Dios y de lo que el mensaje que Él tiene para nosotros. Hoy quiero hacer una oración para que Dios prepare nuestros corazones, prepare tu corazón ahí que nos estás viendo desde tu casa, desde tu trabajo, el lugar donde quiera que tú estés, y que Dios pueda hablar a tu vida, igual que a los que estamos aquí, Dios pueda hablar a nuestra vida y este mensaje sea una bendición. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, en este día, por todas las cosas que tú vas a hacer, Señor. Gracias porque este es un día bueno, un día maravilloso, Señor, donde tú tienes algo que decirnos a nosotros. Padre, muchísimas gracias por cada cosa que tú haces, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy estarás hablando a nuestras vidas, Padre. Yo pido por cada persona que nos está escuchando y viendo, Señor, aquí en este lugar y a través del internet, Señor, este mensaje pueda llegar con claridad, pueda ser un mensaje relevante, un mensaje práctico, pero sobre todo un mensaje lleno de tu presencia, un mensaje que restaure, que da vida, un mensaje que reta nuestros corazones, que habla a nuestros corazones y nos ayuda a caminar este camino que tú has puesto delante de nosotros, el camino de la bendición. Señor, gracias, que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Muy bien, pues quiero comenzar el día de hoy con este mensaje y que yo le he puesto palabra práctica, puro poder. Palabra práctica, puro poder. Y ya saben ustedes, hemos estado viendo las semanas pasadas hablando acerca de reyes de Judá, del reino de Judá, y algunos reyes de Israel. Hemos estado dando algunas enseñanzas con las historias de estos reyes. Son historias increíbles que parecerían que fueran cuentos o cosas inventadas, pero nada que ver. Lo tenemos registrado en libros históricos de la Biblia y libros que son paralelos, que se escribieron o contemporáneos a la Biblia en registros de las civilizaciones más antiguas del planeta. Ahí están registrados los hechos de estos reyes, de tal manera que son hechos científicos probados por la ciencia de la existencia de todo esto
que la Biblia narra. Y algo que decimos es que la Biblia siempre va adelantada a la ciencia por mucho. Lo que la Biblia dijo hace miles de años, la ciencia apenas lo está descubriendo y lo comprueba y lo corrobora. Entonces, un punto de referencia muy grande siempre para la ciencia es la Biblia. Entonces, hoy vamos a hablar también de un caso de un rey de Judá. Vamos a hablar el caso o la historia del rey Josías, y vamos a estar aprendiendo esto que tiene que ver con palabra práctica, puro poder. Palabra práctica, puro poder. Vamos a ver qué pasó en la vida de Josías cuando él descubrió la palabra en el templo. Entonces, lo que yo voy a estar hablando el día de hoy, estamos hablando remontándonos al 660 aproximadamente al 605 antes de Cristo. Estamos hablando de 660 años a 605, este lapso de tiempo antes de Cristo, en la era del profeta Jeremías, el cual tiene escrito un libro con su nombre en la Biblia, Jeremías. También se dice que escribió este libro o una parte del libro de Lamentaciones, y algunas de las lamentaciones o de estos poemas donde se busca la ayuda de Dios fueron escritos por Jeremías y fueron escritos en honor a este rey Josías en los tiempos del reinado de Josías. Ahora voy a contar la historia donde tenemos dos imperios presentes: el imperio asirio, que fue algo que estuvimos hablando la semana pasada, muy poderoso y que se estaba levantando en esos momentos, y que más bien estaba decayendo en esos momentos, ya estaba decayendo el imperio asirio. Vamos a hablar del imperio babilónico que venía levantándose, y precisamente es con el que Egipto hace una alianza en los tiempos de Josías para pelear contra Asiria. Y esta alianza tiene mucho que ver con el rey Josías, porque esta historia es una historia increíble, pero ya vamos a ver, le estoy contando un poquito el preámbulo, el contexto, para que sepamos en qué etapa del tiempo estamos de nuestra historia. Entonces, tiene que ver Egipto, tiene que ver Asiria y tiene que ver Babilonia. Estamos hablando, nuevamente digo, 660 años a 605 años antes de Cristo, de la era de Cristo. Entonces, quiero leerlos, comenzar a leer acerca de la historia del rey Josías. Vamos a ver qué dice la Biblia de Josías. Esto está documentado en dos libros así históricos: Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónicas. También lo vamos a tener. Segunda de Crónicas, ahí está la historia también del rey Josías, narrada desde un punto de vista distinto. También tenemos un poco de la historia en Jeremías y, como dije, en el libro de Lamentaciones también. Y hay historia en libros alternos a la Biblia que corroboran, ustedes pueden checarlo desde la internet, la historia de este rey Josías, de toda su vida hasta su muerte. Entonces dice aquí, Segunda de Reyes 22 del 1 al 2, dice: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén. O sea, él fue un niño, comenzó a reinar desde niño. Y su reinado duró 31 años reinando Josías. Su madre era de Boscat y se llamaba Jedidá, hija de Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Esto es algo impresionante, un rey que se apegó a todo lo que Dios le dijo, obedeció a todo. Dice, pues siguió un fiel ejemplo de su antepasado David, tenía un punto de referencia. Mira, Josías, sus familiares, su padre y su abuelo, reyes también de Judá, y que tenían su capital, su reino en Jerusalén, habían hecho cosas horribles. El abuelo de Josías, Manasés, había traído cosas trágicas, horribles a la vida de todo Judá.
había permitido que se estableciera todo tipo de dioses, incluso en el templo, en lo más sagrado de Jerusalén, de Judá, de este reino de Judá, porque teníamos el otro reino de Israel con capital en Samaria, y teníamos el reino de Judá con capital Jerusalén, y lo que era Israel y Samaria, su capital, ya habían sido conquistados por los asirios. Este reino que ahora estaba en decadencia, iba para abajo. Entonces, pero quedaba Judá con capital Jerusalén, habían prevalecido, pero los reyes de Judá anteriores a Josías habían hecho cosas terribles. La Biblia dice que el abuelo de Josías había derramado tanta sangre inocente en Jerusalén que cubría todo Jerusalén por completo. Dice, así lo narra, por la sangre de inocentes, cubierto por la sangre de inocentes. Entonces este es un dato impresionante, cómo se había permitido que entrara lo peor del mundo en aquel entonces a Jerusalén, esta ciudad de David, esta ciudad santa donde Dios había prometido que estaría su presencia, que habitaría, que sería su ciudad. Este rey Manasés había hecho cosas terribles, que Dios se había determinado a juzgar a Jerusalén y a Judá y todo este remanente que venía quedando, porque hablamos de que todas 10 tribus ya estaban dispersadas por toda la tierra y se habían mezclado y agarrado las costumbres de otros pueblos. Pues estaba pasando exactamente lo mismo con Jerusalén y todo el reino de Judá. Entonces tenemos aquí un precedente de un hombre que decidió hacer lo bueno cuando la palabra de Dios vino a él. Decidió hacer lo bueno, y esto es algo que nosotros debemos de considerar en nuestras propias vidas. Muchos hemos tenido un pasado que ni cuenta nos damos si hacemos bien o si hacemos mal. No nos damos cuenta y empezamos a actuar por lo que nuestros padres nos enseñaron, por nuestras costumbres, nuestras culturas, pero de pronto hay una revelación en nuestras vidas de parte de Dios. Él se revela en nuestras vidas, nos muestra quién es, nos muestra su amor, nos muestra su misericordia y nos muestra su palabra, sus enseñanzas. De manera que cuando llega a nuestras vidas esa palabra, el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y hace que tengamos un cambio interno, que es gradual, pero es radical también a la vez. Gradual en el sentido porque siempre comienza de menos a más, pero radical en el sentido de que se nos es revelado que nuestra vida pasada no es lo mejor y tenemos que comenzar a cambiar, y esto por algo que nace en nuestro interior. Esto pasó con Josías. Vamos a ver lo que sigue diciendo la historia. Dice que hizo lo bueno. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado. Un día Hilquías, esto es lo que pasó, ellos estaban reconstruyendo, más que reconstruyendo, restaurando y reparando el templo, porque se habían hecho cosas horribles y ya no se había dado el cuidado. Y mientras ellos limpiaban, Josías había mandado, estaba ahí encargados todos los sacerdotes y el jefe de los sacerdotes, estaban limpiando, estaban reparando, restaurando esto, el otro, y de pronto encuentran los escritos de la ley. Específicamente algo que ellos encuentran es Deuteronomio, es otro libro que tenemos como antecedente de los tiempos de Josías. El libro de Deuteronomio no fue escrito por Josías, ni está narrando la historia de Josías, pero el libro de Deuteronomio es la parte de la Biblia del Antiguo Testamento que encontró el jefe de los sacerdotes en los tiempos de Josías. Lo encuentran y ellos empiezan a leerlo, porque ellos ni siquiera tenían ley en ese tiempo. Y la Biblia habla de este hallazgo a los 14 años de reinado de Josías. Esto significa que si sumamos 8 más 14 nos da 22. 8 más 14, 22, exactamente 22. Josías hace este hallazgo, o los sacerdotes que trabajaban en el tiempo de Josías, y cuando este sacerdote encuentra este libro de Deuteronomio y de todas las bendiciones por obedecer, pero también todas las maldiciones por la desobediencia, lo lee por completo y corre y se lo lleva al rey Josías. Y el rey Josías, cuando lo lee, dice: vayan a ver a la profetisa de parte de Dios para ver qué dice acerca de lo que acabamos de leer, porque todo lo que acabamos de leer nos indica que hemos desobedecido o que estamos desobedeciendo, estamos
caminando un camino que nos dejaron nuestros antepasados, un camino malo, un camino pervertido, porque llega el punto que uno piensa que lo que hace está bien porque lo heredaron así sus padres, y que el estilo de vida y muchas cosas que están torcidas, pervertidas, o que hay corrupción en nuestras propias vidas, pensamos que eso es normal y que así se tiene que vivir la vida. Pero cuando nos es revelada la palabra, es una luz en nuestras tinieblas y nos enseña qué está bien y qué está mal, y nos va guiando hacia lo bueno. Esto pasó con Josías. Dice: un día Hilquías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán que habían encontrado el libro de la ley en el templo, y se lo entregó. Lo leyó Hilquías, dice, y después de esto, dice, se lo llevó al rey. Dice: cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa, rasgaban sus vestiduras en señal de una angustia, de un dolor, de que algo estaba pasando, de que algo mal estaba pasando. Dice: cuando después de esto, dice, lo mandaron a ver a la profetisa llamada Hulda, una mujer sirviendo desde el tiempo del Antiguo Testamento, sirviendo como una profetisa, una ministra de Dios, por así decirlo. Y desde aquel tiempo se nos enseña también en el Antiguo Testamento la participación de las mujeres en el servicio a Dios de una manera muy relevante. Similar también a estos tiempos que estamos viviendo actual, la mujer participando, llevando la palabra de Dios y participando en el ministerio, en la iglesia, de distintas maneras. Dice aquí que Hulda les contestó: el rey Josías tiene que saber del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que han leído al rey. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en este libro. Como el rey ha prestado atención a todo esto, Dios no enviará castigo ahora, dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Mira qué tremendo todo lo que dice aquí. Dice: Hulda contestó: el rey Josías tiene que saber lo que viene. La palabra de Dios nos revela los caminos que estamos caminando, discierne nuestro corazón, nuestras intenciones. Así dice la Biblia acerca de la palabra. Nos revela si nuestras intenciones son verdaderamente buenas o verdaderamente malas. Y una vez que se nos revela, tenemos que saber qué es lo que viene en el futuro. Tenemos que saber. Y una vez que lo sabemos y escogemos lo bueno, lo que Dios nos dice, tenemos que comunicar la misericordia de Dios. Mira, porque aquí se hizo misericordia desde el principio. Porque este hombre, aunque empezó a reinar desde la edad de 8 años, a edad temprana, y a los 22 años se da cuenta de esta revelación de Dios, de la palabra de Dios, y su corazón es conmovido. Él ya tenía desde los 8 años algo de Dios. Él ya tenía una intención de obedecer a Dios, de poner a Dios en primer lugar en su vida. Ya tenía toda esta intención. Desgraciadamente él no sabía que venía caminando mal ya por 14 años. Pero en esos 14 años la misericordia de Dios nos va atrayendo hacia Él poco a poco. Nos va atrayendo a Él con amor, con misericordia, con paciencia, hasta que llega el punto que Dios se nos revela en nuestras vidas. Y así sucede con nosotros también. Y seguirá sucediendo. Dios se estará revelando a nuestras vidas en distintos momentos, en distintas etapas o situaciones. Dios se estará revelando. Y cuando se revele, nosotros tenemos que tomar decisiones. Vamos a ver lo que dice aquí. Entonces los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo como un antecedente. A veces, como dije,
aunque nuestros antepasados lo hayan hecho todo mal, no quiere decir que nosotros seguiremos mal. La misericordia de Dios siempre se muestra. Y en esta historia se muestra que aunque tus papás hayan sido un desastre, tú puedes cambiar el rumbo de ese camino que ya vas encaminado. Aunque tus abuelos hayan sido algo terrible, no quiere decir que ya lo traigo en la sangre y ese es mi destino. No, Dios nos da oportunidades. También quiero decirte que por más que tus papás hayan sido buenos, no quiere decir que en automático tú también serás bueno. Claro que tú tendrás un punto de referencia del pasado para hacerlo bueno, y es una gran ayuda, pero eso no te da ninguna garantía de que tú permanecerás en el camino bueno. Es una elección propia y personal, es una elección que tú debes de hacer. Tú responderás por tu propia vida, nadie más va a responder por lo que tú haces. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces el rey pidió que los ancianos y los jefes de Judá, una vez que él ya supo todo esto, y de Jerusalén se reunieran con él. Luego el rey fue al templo del Señor acompañado de todos los sacerdotes, de los profetas y de todo el pueblo, pequeños y grandes, de Jerusalén y de otras ciudades de Judá. Y en presencia de todos el rey leyó el libro de la ley del Señor, que había sido descubierto en el templo del Señor. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Parándose junto a la columna frente al pueblo, el rey prometió delante del Señor que iba a obedecer todos los mandamientos y leyes que estaban escritos en el libro, y se comprometió a obedecer el pacto con todo su corazón y con toda su alma, y todo el pueblo, siguiendo el ejemplo del rey, se comprometió a obedecer el pacto. Impresionante. La palabra que dio la profetisa Hulda, él dijo: Él ha visto tu corazón. Desde antes que Josías se comprometiera, aquí cuando se puso delante de todo el pueblo y delante de todos los líderes de toda la nación de Judá, este reino de Judá, desde antes, por eso decía, él ya traía algo de Dios. La Biblia dice que nadie puede venir a Dios si el mismo Padre no lo llama. Esto es lo que decía Jesucristo acerca de la gente que se acercaba a Él. Y hemos recibido un llamado de Dios nosotros. Y en ese llamado de Dios, Dios ha tenido misericordia, porque muchas cosas hemos estado haciendo mal durante toda nuestra vida. Muchas cosas nos hemos desviado sin saberlo, inconscientemente, otras veces muy conscientemente, sabiendo que estamos mal. Sin embargo, no se nos ha sido revelado de parte de Dios que tenemos que parar o habrá consecuencias graves. Entonces, cuando lo que nosotros estamos viendo aquí, dice que cuando él supo, él se determinó en su corazón. Y cuando se determinó en su corazón hacer una diferencia, entonces le llegó esta palabra a Hulda y le dice: como Dios ha visto tu corazón, ha visto a tu arrepentimiento, tu condición interna, Él ha decidido que en este tiempo tú y los tuyos tendrán paz. Tú y los tuyos tendrán paz. Dios ya sabía que mucha gente no se arrepentiría y seguiría los mismos caminos. Pero Dios le dijo: pero no importa, tú y los tuyos, y en esta etapa de tu vida tú tendrás paz. Porque por 31 años Josías estuvo reinando en Judá y fueron tiempos buenos. Por eso se le considera a Josías un héroe de la fe. Un héroe de la fe, una persona que hizo la diferencia, que obedeció a Dios en todo. Y ahorita vamos a ver cómo lo recuerda la Biblia. Dice aquí, después él se comprometió y todos siguieron su ejemplo. Cuando a ti se te es revelada la palabra y cuando Dios te dice: esto es lo que quiero que hagas con tu vida, hijo, uno automáticamente, porque Él toma la decisión en su corazón, desde antes incluso que te comprometas con tu familia o con tus hijos, con tu esposa o con tu trabajo, desde antes que tú tomes esa decisión pública, Dios ya empieza a bendecirte, porque Dios lo que ve es el corazón y ya sabe que esa condición del corazón va a traer consecuencias inmediatas sobre nuestras vidas. Y así pasó con él, de manera que cuando él lo hizo público y ese compromiso de fe fue público y le dijo: seguiremos todo lo que dice este libro, todo el pueblo dice que se comprometió con él. Así, cuando Dios habla a nuestras vidas, habrá un cambio también interno en nosotros,
Y cuando tú lo hagas público con tu familia, decir, ¿saben qué? De ahora en adelante este es el camino que yo voy a tomar y quiero compartírselos, quiero que lo sepan. Esto es lo que hizo Josías, compartió la palabra, lo compartió con todo el pueblo, y no solamente que lo compartió, sino que se comprometió con todo el pueblo. Y juntos llevaron a cabo lo que ellos se comprometieron. Vamos a ver aquí el siguiente. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías y a los demás sacerdotes y guardas del templo que destruyeran todos los instrumentos usados en la adoración a Baal. Y aquí yo voy a mencionar algunas cosas, no todo, ustedes pueden leer todo este capítulo completo, el 23, que nos habla de todas las cosas que hizo Josías, como por todo el reino de Judá él empezó a destruir todos los altares a otros dioses, a parar a los que llevaban a cabo ese trabajo, a los que habían traído esa influencia de otras naciones, que no querían arrepentirse, que estaban dispuestos a pelear con su propia vida por defender sus tradiciones, su religión, que realmente había sido algo repugnante. Que la Biblia dice que ofrecían sacrificios de niños y cosas terribles. Entonces tenía que pararlo. Dice así, todos los instrumentos usados en la adoración a Baal, a Aserá, al sol, a la luna y las estrellas. El rey hizo que todo fuera quemado en los campos del valle de Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y llevó las cenizas a Betel. Mató a los sacerdotes paganos que los anteriores reyes de Judá habían instituido para quemar incienso en los santuarios de las colinas. A través de todo Judá y aún en Jerusalén, también, esto lo hizo en todo Jerusalén y en todo Judá, dice, también a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las estrellas y a los astros. Hizo quitar el abominable ídolo de Aserá del templo del Señor. Tenían un ídolo que era repugnante para Dios en el mismo templo. Habían profanado el templo de Dios en Jerusalén de una manera atroz, algo horrible. Y vamos a ver las cosas lamentables que habían hecho, que todo lo que habían hecho los antepasados, tanto el padre de Josías como el abuelo fue el principal. Dice, allí lo quemó y lo redujo a polvo, a este ídolo de Aserá que estaba en el templo del Señor, y lo llevó a las afueras de Jerusalén, al arroyo de Cedrón. Allí lo quemó y lo redujo a polvo, y arrojó el polvo sobre una fosa común. Además destruyó las habitaciones de los que se dedicaban a la prostitución sagrada en el templo del Señor. Imagínate todo lo repugnante. Dios había determinado hacer algo ya, pero hubo un hombre que decidió hacer lo bueno y arrancar todo eso de raíz, y Dios lo respaldó. Hizo misericordia, no solamente con él, sino con todos los suyos. Con todos los suyos Dios hizo misericordia, los que estuvieron en esa etapa de su vida. Dice, y la sagrada en el templo del Señor, y en las que las mujeres tejían túnicas para el ídolo de la diosa Aserá. Continuamos leyendo, dice, después el rey ordenó a todo el pueblo, celebren la fiesta. Bueno, esto lo siguen leyendo, después nos saltamos hasta el 23, 21. Lo pueden seguir leyendo ustedes en su casa, pero lo hizo esto. Derribó estatuas, ídolos, altares, destituyó sacerdotes, los quitó, paró los sacrificios y cosas terribles a distintos dioses, como el dios Moloch, que era el que hacían los sacrificios de niños, y cosas paganas impresionantes que venían directamente de Satanás y que ya se habían establecido en lo más sagrado que la gente le había dedicado a Dios, que era el propio templo. Todo Jerusalén estaba contaminado. Él lo estableció y lo empezó a llevar a cabo por años. Y tiempo después, cuando unos años habían pasado, Josías dice que se determinó a celebrar la Pascua, y la Pascua no se había celebrado desde el tiempo de los jueces. Era algo que ya se había perdido, la fiesta más sagrada
de recordatorio del pueblo de Israel, del pueblo de Jerusalén, recordando a Dios cómo los había liberado de la esclavitud, se había perdido a través de los años. Ya no había celebración, y Josías dice: volveremos a celebrar la Pascua y haremos una gran fiesta. Dice: después el rey ordenó al pueblo: celebren la fiesta de la Pascua del Señor de acuerdo con las instrucciones que aparecen en el libro del pacto. Desde la época de los jueces no había habido una celebración de la Pascua como aquella, y jamás hubo otra semejante en todos los años de los reyes de Israel y Judá, y reyes de Israel y Judá. Josías también acabó con los brujos, los adivinos y con todo tipo de adoración de ídolos, tanto que en Jerusalén como toda Judá, en toda Jerusalén y Judá, porque Josías quería seguir todas las leyes que estaban escritas en el libro que el sumo sacerdote Hilquías había hallado en el templo del Señor. Fíjate bien, hizo Josías cosas tremendas. Yo puse en este mensaje dije, palabra en práctica, puro poder. A veces nosotros vemos cosas en la vida que parecen imposibles. A veces tocamos fondo y decimos: es imposible salir de aquí. A veces enfrentamos barreras tremendas. Es imposible pasar por aquí. No hay manera que salgamos adelante. Pero el mensaje de hoy es que cuando llega una palabra de Dios a tu vida, tú tendrás el poder suficiente para actuar de la mejor manera, para actuar de una manera poderosa, para levantarte del fondo que hayas tocado o para pasar la montaña más alta que estés enfrentando. No importa la situación, no importa tus antepasados, lo que hayan hecho, tanto bien o mal, pero principalmente si ellos han hecho mal, eso no determina tu destino, no determina tu futuro. Está en tus manos tomar el poder de parte de Dios que viene de su palabra, de la palabra escrita, lo que ya está aquí. Es tomar ese poder y tomar la decisión de usarlo y de hacer cosas diferentes e increíbles con tu vida. Y quiero leer algo en los tiempos de Josías, y está precisamente en el libro de Jeremías 15:16. Dice: Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si Dios nos habla, esto es lo que hace la diferencia. Toma en serio el mensaje de Dios. Toma en serio las palabras de Dios. No lo tomes a la ligera, no lo pongas en un saco roto, porque ahí se van a ir las palabras. Pero si tú lo tomas en serio, entonces te vas a llenar de alegría, y la alegría es un poder sobrenatural de Dios para que puedas hacer cualquier cosa, porque dice porque soy tuyo, y Dios cuida de lo suyo. Dios pagó un precio por tu vida, y como Él pagó un precio, Él te va a dar las instrucciones para vivir la vida. Tú decides si tomas esa palabra en serio o menosprecias la palabra y no la tomas en cuenta. Pero si la tomas en serio, entonces vendrá poder del cielo para ti, para que puedas hacer cualquier cosa que se necesite hacer en tu vida. Vamos a leer otro verso de la Biblia con respecto a la palabra. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. O sea, la Biblia es un libro con espíritu. La Biblia es un libro con poder. No son puras letras, no son puras historias. Aunque se nos narra historia, se nos dice poesía, se nos dice profecía, se nos dice tantas cosas increíbles, pero todo eso tiene un mismo espíritu, el espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios nos llena de poder y de vida cuando tú lo lees. Y dice aquí: la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí se examinan nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o son malos, lo que yo mencionaba antes. Esta palabra puede entrar y nos va a revelar, como lo reveló a Josías, y le dijo: ¿sabes qué? Estás en un camino terrible por lo que han hecho tus antepasados. Estás en un camino donde estás en un hilo tu vida. Estás a punto de tú y todos los tuyos, tú y todo tu pueblo, a ser aplastado, a ser deshecho, a ser borrado de la faz de la tierra. Si no haces algo, las cosas seguirán empeorando. Pero Josías dijo: vamos a hacer algo. Y todo el pueblo lo siguió. Entonces vamos a ver lo que dice aquí, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de lo que está escrito ya por los profetas, la ley de Dios.
Dice, tenemos esa palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está diciendo que esta palabra debe ser como una antorcha. Es como cuando tú tienes miedo, no sabes qué hacer, prendes una antorcha, se escuchó un ruido y con esa antorcha iluminas. ¿Qué ocasionó el ruido? Tal vez fue un animalito inofensivo, pero tal vez fue un animal realmente peligroso cuando tú estás en la oscuridad. Pero al fin y al cabo, lo que hace la antorcha es que te enfoques y que veas que cualquiera que sea el peligro, puedes hacer frente o tienes una solución para eso. La palabra es así, ¿sí? Tenemos una palabra tan segura que nos alumbra nuestro camino y nos enseña cómo usarlo. Y luego dice, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, está hablando de Jesús, hasta que Jesús aparezca en nuestras vidas. Está hablando que el Espíritu de Dios que Jesús prometió en nosotros nos guiará junto a la palabra escrita. Junto con la palabra escrita, el Espíritu de Dios que llegó a través de Jesús, ¿sí? Ese nos guiará, será una guía en nuestro camino. Así es la palabra. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, esto es del Nuevo Testamento, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. De nada sirve saber tanta palabra o recibir una palabra increíble o tener una revelación de Dios en un sueño o en una visión mientras estás orando, si no lo ponemos en práctica. Porque a veces nos creemos muy santos y muy pegados a Dios por el hecho de recibir una palabra tan bonita. No sirve para nada si no lo ponemos en práctica. Se tiene que poner en práctica. Y esto es algo que quiero decir, que la palabra de Dios puesta en práctica es equivalente a sabiduría de Dios. Nosotros no podemos considerarnos sabios de Dios por saber la Biblia. Solamente podemos considerarnos sabios en Dios si ponemos en práctica lo poco que sepamos o lo poco que agarremos. Poniéndolo en práctica, somos más para Dios que alguien que sabe mucho pero no hace nada de lo que sabe. Entonces eso hace la gran diferencia, la práctica. Lucas 11:27, fíjate bien, es algo, Jesús está hablando y dando una explicación como las que él hacía, increíbles, magistrales, de esas que te dejaban con la boca abierta. Jesús estaba hablando acerca de cómo actuaba Satanás y cómo actuaban sus demonios, su ejército, y cómo hacían y cómo acababan con las vidas de personas y esto y lo otro. Y entonces una mujer queda asombrada y dice aquí narrado en el libro de Lucas 11 del 27 al 28, dice, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, pero más bendito es aún todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Josías tomó la palabra de Dios, la encontró en el templo, abandonada, en ruinas, la sacó, la limpió, la restauró, la leyó, se la aprendió y hubo una transformación en su interior, e inmediatamente fue una luz en su camino. Le dijo si estaba bien o si estaba mal, y hizo un cambio radical en su vida, la puso en práctica. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ponerlo en práctica. Porque Jesús dice, mira, mujer, tú que estás diciendo que bendito mis antepasados, que benditos mis padres, bendito mi madre, bendito mi padre, está bien, no digo que está mal, pero todavía es mucho mejor el que recibe en su tiempo lo de Dios y hace algo con eso. Porque tus antepasados pudieron hacer mucho bien, pero si tú decides ignorar la palabra o nomás escucharla y no hacer nada, entonces no sirve de nada. Pero si tus antepasados hicieron muchas cosas terribles y tú recibes esa palabra y haces un cambio en tu vida, decides practicarla, entonces eres mucho más bendito, más bendecido. En pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo, no importa tu pasado, lo que más importa es que pongas en práctica lo que recibes de Dios. Y ese es el mensaje de hoy.
Pon en práctica lo que recibas de Dios. Si Dios te habla y te revela algo de manera muy bonita, a través de un mensaje como este, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través en la adoración, si Dios te revela algo en un sueño, en una visión, de nada sirve si no lo ponemos en práctica. Pero si lo ponemos en práctica, es una cosa tremenda. Ahora quiero leerte esto y quiero cerrar con esta parte de Josías, la muerte de Josías. Josías tuvo una historia tremenda, como te dije, hay muchas cosas escritas acerca de él. Su muerte es algo trágico, su muerte es algo que como que uno dice, es que no me esperaba cuando estás leyendo la historia en la Biblia de Josías, no me esperaba este tipo de muerte, porque Dios le había dicho que iba a tener una muerte en paz. Y su muerte no fue en paz, fue en guerra. Sin embargo, sí descansó con sus antepasados, lo enterraron en las sepulturas reales y lo pusieron con sus familiares, no se lo llevaron sus enemigos ni nada de eso. Pero la cosa aquí es, como te dije, habían 3 imperios. El imperio babilónico se estaba fortaleciendo. Los egipcios apoyando a los babilónicos hacen una alianza, y para ir a apoyar a los babilónicos tenían que pasar por Jerusalén. Ellos buscaron ese camino porque era lo que tenían que hacer para llegar más rápido y poder enfrentar al ejército asirio. Y en este camino Josías le sale al encuentro y le cierra el camino. Piensa que viene a pelear contra él. Y el rey egipcio le dice, no vengo contra ti. Vamos a leerlo para que quede claro. Dice, después de esto el rey Necao de Egipto condujo su ejército contra los asirios hasta Carquemis, junto al río Éufrates. Pero el rey Josías quiso impedirle el paso. Esto está en 2 de Crónicas 35. Dice, el rey Necao le envió embajadores con este mensaje: no quiero pelear contra ti, rey de Judá. Yo he salido solamente a hacer guerra contra el rey de Asiria. No me molestes, pues Dios me ha dicho que me apresure. No te interpongas delante de Dios o Él te destruirá, porque Él está conmigo. Impresionante, o sea, Dios estaba ya con el rey de Egipto, que venían a hacer frente a los asirios que habían dominado. Era el imperio que había prevalecido antes, pero ya estaba decayendo. Ahora ellos estaban aliando, los egipcios, con los babilónicos para derrotar completamente a Asiria, ¿sí? Entonces dice, pero Josías se negó a retirarse. En vez de hacerlo, les ofreció batalla en el valle de Megiddo. Dejó a un lado sus vestiduras reales, que a fin de que el enemigo no pudiera reconocerlo. Josías no quiso creer que el mensaje de Necao venía de Dios. Así que los arqueros enemigos hicieron blanco en el rey Josías con sus flechas y lo hirieron de muerte. Entonces Josías les dijo a sus ayudantes, sáquenme del campo de batalla, pues estoy muy mal herido. Josías murió en esa batalla. Lo que tú y yo siempre debemos de hacer es que cuando se nos dice que hay una situación frente a nosotros, hay una batalla, tenemos que ir. Eso lo aprendimos la semana pasada. Tenemos que ir ante Dios y presentar la situación. Josías no quiso creer que era Dios quien estaba dirigiendo todo esto y que no tenía que interponerse. Y terminó luchando contra Dios. Sin embargo, él no sabía. Y a Josías toda su fe y sus actos, pero su fe más que nada le fue tomada por justicia. Y aunque murió de una manera que no debía morir, y gobernó 31 años, y todo eso fue una bendición, él tuvo una muerte que fue en guerra, en el campo de batalla. La historia nos dice que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la pongamos en práctica, la llevamos a cabo, pero eso tiene que continuar gradualmente. Y nosotros constantemente tenemos que estar preguntándole a Dios si este es el camino que debemos de tomar. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio para finalizar. Esto es parte de los escritos que encontró Josías, escrito por Moisés. Moisés continuó su discurso y dijo: escuchen ahora con atención, israelitas, las leyes que les doy y obedézcanlas. Si quieren vivir y entrar a poseer la tierra que el Señor les da, Dios de sus padres, no añadan otras leyes ni quiten ninguna de las que ahora les doy. Pónganlas en práctica, porque se les ha dado el Señor su Dios.
Ustedes mismos han sido testigos de lo que el Señor hizo en Baal Peor, donde destruyó a todos los idólatras, pero dejó con vida a los que de ustedes permanecieron fieles. Idolatría significa algo o alguien que ocupa el lugar de Dios. Derriba los altares de tu vida, de aquellas cosas que tú has puesto primero que Dios. A veces matrimonios ponen en un altar a sus hijos y no hacen nada que no gire alrededor de sus hijos. A veces personas ponen en un altar a su trabajo y dicen: no voy a la iglesia porque tengo mi trabajo, siendo que el trabajo te lo dio Dios, siendo que los hijos te los dio Dios. Y distintas cosas. Todos tenemos ídolos que tenemos que derribar en la vida. Este es el mensaje final. Pon atención a esos ídolos de tu vida y derríbalos. Y permanece preguntándole a Dios si vas bien por ese camino. Permanece en eso. Vamos a orar. Quiero orarle, pedirle a Dios por ti, por tu vida. Señor, te doy muchísimas gracias por este mensaje, esta palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas la obra en la vida de cada uno de nosotros. Nos muestres cuáles son los caminos que tenemos que seguir. Nos ayudes a poner en práctica la palabra, Señor. Te necesitamos a ti. Ayúdanos a identificar los distintos altares que hemos dejado que se levanten y que se pongan en primer lugar en nuestras vidas. Y ayúdanos a derribarnos, darnos la sabiduría y el poder para hacerlo. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a ustedes en su casa. Gracias que están siguiendo estos mensajes y gracias que vienen aquí, y gracias a Dios sobre todo que Él es el que conforta nuestras vidas y nos ayuda. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu grande amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy
gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Oye, Andrés, tengo que contarte algo. Estoy muy preocupada. ¿Preocupada? Sí, preocupada. ¿Cómo preocupada? ¿Preocupada por qué? Por todo lo que está pasando. Primero, un virus que dizque vino de China. Después cierran la escuela y no puedo ir a ver a mis amigas ni jugar con ellas en el recreo. Y lo peor de todo, no hay papel de baño. ¡No hay papel de baño! Y mi mamá me hizo ponerme este cubrebocas. Ok. No eres la única. Sé que todos estamos preocupados por lo que está pasando. Pero antes, ¿por qué no vemos lo que dice la Biblia de todo esto? ¿Te parece? Ok, me parece. Ahora, en casa, ayúdenme a darle play a la historia. Contamos 3, 2, 1, play. Esta es una increíble, fabulosa y divertida historia de Jesús. Un día, Jesús estaba navegando en un barco junto con sus amigos los discípulos. El clima era perfecto, las aguas estaban tranquilas y como todo estaba tan pero tan calmado, Jesús empezó a tener mucho sueño y se le ocurrió una idea fantástica. Dormiré mientras viajamos, pensó. Así que Jesús se quedó dormido muy a gusto. Mientras dormía, unas nubes mala onda se acercaron al barco de los discípulos y lanzaron truenos, rayos, viento y lluvia. Los discípulos empezaron a asustarse y tenían miedo de que se hundiera el barco. Jesús seguía durmiendo. Los discípulos se preguntaban qué hacer. Las nubes mala onda seguían lanzando rayos, truenos, lluvia, fuerte viento y cuando estaban a punto de perder toda esperanza, a uno de ellos se le ocurrió despertar a Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué duermes? ¡Despierta! ¿No ves que hay una tormenta?, le dijo. Jesús despertó, se puso de pie y gritó a los cuatro vientos: ¡Silencio! ¡Detente! Las nubes mala onda se fueron, el sol salió, regresó la calma y los discípulos se maravillaron del poder de Jesús. No tengan miedo, no los he abandonado, les dijo. Así que recuerda, cuando estés en una tormenta o tus amigos te abandonen, cuando tengas un gran problema o te sientas solo, Jesús no nos abandona. ¡Wow! ¡Qué padre historia! Así es, no hay de qué preocuparte, Majo. Jesús nunca nos abandona. Así sea una tormenta muy peligrosa, una enfermedad o algo que esté pasando en el mundo. Todo va a estar bien. Jesús nunca nos abandona. Tienes razón, me gusta mucho esa frase, todo va a estar bien. ¿Y si todos ahí en casa nos aprendemos esta frase? Perfecto, Majo, hay que aprendérnosla. Muy bien, vamos a hacerla así. Todo va a estar bien. Bien. Todos ahí en casa, repítanla. Todo va a estar bien. Muy bien, lo hicieron increíble. ¿Sabes qué, Andrés? Ya me siento mucho mejor. Gracias por escucharme. ¿Por qué no adoramos todos juntos a Dios? Familia, ahí donde estés, en tu casa, cama o cuarto, vamos a cantarle juntos a Dios. Alguien dijo nada de nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. ¿Por qué no ahí en tu lugar levantas tus manos a Dios? Vamos a adorar una vez más porque Él es digno de toda nuestra adoración. Levántate ahí en tu casa, vamos a adorar con tu familia.
Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. Oh, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. Yo quiero más. Me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. Ok, Andrés, estuvo súper padre este tiempo de adoración, pero ¿qué te parece si nos aprendemos el versículo de la semana? Perfecto, Majo. El versículo de esta semana es Filipenses 4:6 y dice así: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahora en casa, ¿por qué no todos lo repetimos juntos? ¿Estás lista, Majo? Estoy lista. Ok, y dice así: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Ya sabes, si en esta semana te sientes preocupado, triste o con miedo, no te preocupes, ora. O si hay dificultad en tu casa o enfermedad, ora. Ok, vamos a ver qué tanta atención pusieron ahí en casa. Papás, niños, vamos a hacerles 3 preguntas y el que más se equivoque va a sacar la basura esta semana. Pregunta número 1. ¿Cuál fue la frase del día? ¿Todo va a estar mal? ¿Todo va a estar bien? ¿O todo se va a poner peor? Segunda pregunta. ¿De qué trata la historia de hoy? ¿Jesús sana a un ciego? ¿Jesús camina sobre el mar? ¿O Jesús calma la tormenta? Ok, tercera pregunta y última. Esta está un poco más difícil. ¿Cuál fue la cita del versículo del día de hoy? ¿Filipenses 4:6, Timoteo 4:6 o Filipenses 6:4? ¿Quién lo hizo mejor en casa? ¿Quién ganó? ¿Los papás? ¿Los niños? ¿A quién le va a tocar sacar la basura esta semana? Chicos y papás, nos dio mucho gusto estar con ustedes, pero nos vemos la próxima semana. Quédate pendiente de nuestras redes sociales para mucho contenido, hojas para colorear y muchas cosas más. ¡Adiós!